Aquí comienza Report 360, el podcast del Máster en Reporterismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Una cita con profesionales que pasaron por el máster para conocer su trayectoria tras realizar esta formación especializada y recordar su experiencia. También una oportunidad para conocer a fondo el máster en reporterismo de la mano de sus profesores, prestigiosos profesionales del audiovisual. Report 360, un podcast presentado por Ángel Morón. Hola, ¿qué tal estás? Nosotros de nuevo por aquí, para seguir conociendo experiencias, para seguir conociendo a algunos de esos fantásticos alumnos que pasaron por el máster y que hoy están felizmente trabajando. Llevamos ya 10 años con el máster en reporterismo de televisión y 7 de cada 10 estudiantes han logrado trabajo en la televisión. Incluso se han consolidado en sus puestos con 7, 8 e incluso 9 años en una misma empresa audiovisual. ¿Y esto por qué? Pues porque hay aptitudes, hay trabajo, hay talento y hay actitud, con C, y también preparación. Eso es lo que ofrecemos los profesionales que trabajamos en el máster en reporterismo de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy vamos a conocer a Carlota West. Estudió en nuestro máster entre los años 2018 y 2019 y hoy está trabajando en Televisión Española. Estamos con ella en un instante. ¿Quieres convertirte en el más completo y preparado reportero de televisión? ¿Buscas formarte con grandes profesionales del audiovisual y recibir una formación eficaz? ¿Quieres unas prácticas garantizadas en cadenas de televisión, agencias de noticias y productoras? El máster de reporterismo en televisión de la Universidad Rey Juan Carlos lo tiene todo para ti con el mejor equipo docente dispuesto a tutelarte en un entrenamiento profesional que te cualificará como reportero audiovisual. 7 de cada 10 alumnos consiguen afianzarse profesionalmente después de las prácticas del máster. Ya está abierto el plazo de inscripción de la 10ª edición. Tienes hasta el 29 de septiembre. Toda la información la encuentras en reportvmaster.com. No te quedes sin tu plaza. Tu futuro audiovisual comienza en el máster de reporterismo en televisión de la Rey Juan Carlos. Carlota West, buenas ¿Qué tardes. pasa? Buenas tardes, Buenos Ángel. días. Depende de cuándo nos oigan. Buenas tardes, buenos días o Exacto. buenas noches. ¿Qué tal estás? Qué bueno verte. Pues hace mucho, que no te veía. Bien, Y bien, eso, trabajando, gracias a y Dios. eso que tú sales en la tele. Sí, sí. Salgo, no a diario, pero casi a diario, sí. Bueno, En televisión española. estuviste en el máster en reporterismo de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos en la edición de 2018-2019, justo antes de la pandemia. Sí. Bueno, después de la universidad y de la formación en el máster, hiciste unas prácticas. Cuéntanos qué hiciste a partir de terminar el máster y luego además cómo abordaste la situación con la pandemia, ¿no? Pues mira, te cuento. Las prácticas que me tocaron a mí, porque siempre nos daban como 3 opciones, ¿no? A mí me tocaron las de Telecinco, las de informativos Telecinco. Y recuerdo que llegué allí y también hubo una especie de sorteo para ver qué sección te toca, ¿no? Me podía tocar Nacional, que es política pura y dura, luego Sociedad, que era la que yo quería, y Cultura. Y gracias a no sé qué fuerza divina me tocó Sociedad. Y digo gracias porque realmente Sociedad es, dentro de un informativo, es como la que más abarca, ¿no? Al final ahí sabía que iba a hacer un montón de cosas. Y fue muy, muy chulo porque empecé creo en abril y me quedé hasta septiembre. Entonces, a ver, realmente como de prácticas no te dejan salir en pantalla, Ajá. eso es importante. Sí que me dejaron hacer alguna pieza, algún vídeo, pero sobre todo hacía mucha calle. O sea, yo no paraba de salir a la calle a buscar totales, en fin, ingestaba el material, o sea, salía a la calle con el cámara, grababa y luego volvía a redacción y le daba al redactor de turno, pues le decía, mira, esto es lo que he grabado, esto es lo que ha contado un poco la gente, para que ellos montaran su vídeo, ¿no? Y ya más adelante, cuando ya hubo pasado como 3 meses o así, sí que me dejaron hacer esa pieza. Entonces eso, prácticas. Estamos hablando de 2019, ¿no? Ajá. Vale. Después de las prácticas volví a mi casita, estuve echando currículum, tal, yo pensaba que no iba a salir nada y de repente, en la pandemia, que fue cuando la mayoría de la gente pues perdía su trabajo, tal, me llamaron a mí y me llamó Eva Triviño. Ajá, en Mediaset. Sí,
la subdirectora de informativo, y que había sido profesora nuestra, y que nada, que tenía buen recuerdo de mí de las prácticas, y me dijo, oye, ¿te apetece ahora en plena pandemia venirte a Madrid? Claro, yo estaba en Sevilla pasando la pandemia, yo creo que era en marzo, sí, yo creo que, no, era abril quizá ya, de 2020. Yo en mi casa recluida, digo... En pleno confinamiento, Sí. una llamada de Mediaset para decir, vente para Madrid. Sí, y además no vente para Madrid sin más, porque digo, bueno, esto será una sustitución, ¿sabes cómo son los trabajos? A ver, nuestra profesión es un poco precaria a veces, ¿no? Inestable a veces. Inestable. Sí. Yo la comparo mucho con la de los actores, porque a veces no sabes cuándo vas a estar trabajando, no sé, tienes que ahorrar ahí mucho como una hormiguita para la época de sequía, ¿no? Entonces, de repente que me llamase para Informativos Telecinco y con un contrato, ojo, de 2 años, para mí eso era como ¡bah! Entonces yo me lo pensé un poco por el tema de la pandemia, porque era además al principio, cuando todavía no sabíamos tanto, había mucho miedo, y irme a Madrid, que además los casos en Madrid estaban por las nubes, pues me daba un poco de miedo. Buscar piso en plena pandemia, que nadie te recibía, ¿sabes? Era difícil. Pero bueno, me lancé y aquí estoy. Entonces entré en Telecinco, estuve 2 años en el matinal, era el turno de noche, durísimo, porque al final pues duermes de día, vives al revés que todo el mundo. ¿Qué turno tenías de noche? Es decir, ¿entrabas a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana? ¿O? Ojalá. Al principio entraba a las 4 de la mañana. Ah. Sí, ese es el turno del matinal. El matinal se emite de 7 a 9, si no ha cambiado la cosa. Entonces, claro, para que eso se emita hay que preparar vídeos, hay que preparar colas y hay que preparar material, ¿no? Entonces, al principio yo entraba a las 4. Luego me ampliaron la jornada y entré a las 2. Empecé a entrar a las 2 de la mañana y salíamos en cuanto empezaba Ana Rosa. Ana Rosa decía, Ana Rosa, buenos días, me voy a mi casa. A dormir. Sí, esa era la señal para irse, sí. Sí, a dormir, bueno, yo dormía por la tarde, pero sí, un poco la vida al revés, pero oye, se aprende muchísimo en el matinal, muchísimo. O sea, me llevo 2 años de puro aprendizaje porque no hay secciones. Yo venía de hacer, de prácticas, de estar en sociedad, como te digo, que hay, bueno, sí, hay un abanico amplio, ¿no? Hay sucesos, hay medio ambiente, en fin, un poco de todo, es un cajón desastre, ¿no? Pero en el matinal no hay secciones para nada, o sea, lo mismo te tocaba un vídeo de política, que de internacional, que de cultura, de deporte incluso, de hecho, que yo decía, madre mía, pero si no sé nada de deporte, pero te informabas, te documentabas y al final todo salía, ¿no? Y ahí también hacía directo, porque aquí ya era una reportera, claro, reportera de ley. Ajá. Exacto, con todas las de la ley, entonces ya podía salir en pantalla y muchas mañanas de directos ahí en ¿cómo se llama esto? El Ministerio de Sanidad, dando datos de pandemia, en muchos hospitales y un poco de todo, o sea, sociedad, crímenes, de todo. Bueno, una experiencia de 2 años intensa, sí, pero que te sirvió, imagino, para consolidar toda tu formación y todo tu aprendizaje, ¿no? O sea, sí, de hecho, a ver, yo siempre lo digo, a ver, cuando entré al máster creo que era la única, sí, creo y sé que era la única que no había estudiado periodismo, ¿vale? Y eso a mí me asustaba un poco porque yo decía, madre mía, es que me salta un paso, ¿sabes? He ido directa al máster, pero me faltan nociones de periodismo y yo quiero ser periodista, entonces ahora sé que soy periodista porque ejerzo, ¿no? Pero me faltaban herramientas. Entonces, cuando llegué al máster, me acuerdo una clase de Carles que empezó a hablar de colas y digo, ¿qué son colas? O sea, yo me miraba a mi alrededor, digo, todo el mundo sabe lo que son colas, menos yo. Claro, yo venía sí, comunicación audiovisual y periodismo al final comparten, pero hay cosas que faltan, que a nosotros no nos han explicado. Entonces yo por eso quería ir al máster, para tener esas herramientas que me faltaban y poder pasar, ¿no?, al siguiente nivel. Entonces, lo que es unas colas, un VTR, o sea, cosas básicas para trabajar en informativos, ¿no? Entonces todo eso lo apliqué luego. La edición, todo, o sea, es que todo lo aprendí en el máster, todo lo que apliqué luego en Informativos Telecinco, si no hubiera pasado por el máster, no... Claro, después de esos 2 años intensísimos de un aprendizaje brutal, ¿qué pasó después? Porque ahora estás en Televisión Española, estás en un programa de entretenimiento, ¿no?, que se llama Ahora o Nunca, a mediodía, o a las 2 de la tarde.
Cuéntanos qué pasó desde Mediaset. ¿Ya volviste otra vez a tu casa o enganchaste con otro trabajo? ¿Cómo fue el asunto? Pues mira, se me acabó ya el periodo de 2 años, ¿no? en el matinal y me fui de viaje y de repente en mitad del viaje, me acuerdo que estaba en Nueva York y de repente me llaman sí, así casual, por el puente de Brooklyn además. Y me dicen, oye, que conozco un amigo, un conocido que había yo trabajado con él en el matinal. Al final es que estos son, pues eso, moverte y conocer gente, ¿no? Las redes Total. que se van haciendo conforme uno va trabajando, claro. Exacto, que si no empiezas, pues al final no tejes esa red, pero yo lo había empezado como a tejer. Y tenía un compañero del matinal que estaba trabajando en un programa de Mandarina, de la productora Mandarina, que se llama En Boca de Todos. Es un programa de actualidad política, económica. Bueno, empezó como tal, ahora ya ha derivado un poquito más en Suceso, pero bueno, es un poco un programa de actualidad, un magazine de por la mañana en 4. Entonces me llamaron para una sustitución. Era julio, era para todo el mes de agosto al final. Y nada, estuve ahí súper a gusto, aprendí muchísimo porque yo el tema política, aunque en el matinal ya te digo que no había secciones, yo lo evitaba un poco porque me daba un poco de respeto, pero claro, este programa era eminentemente política, entonces aprendí un montón, pero estuve muy poquito, o sea, no estuve mucho tiempo con ellos, estuve solamente el mes de agosto, pero bueno, eso que me llevo. Y de ahí me enteré de que había una vacante en un programa de la productora de Aquí la Tierra. Y digo, pues será para Aquí la Tierra. Y nada, hice casting, esto de que te grabas así en tu casa de hola, soy Pepita. Y se ve que les gusté, hice entrevistas y al final, tras varias pruebas, me cogieron para ser reportera de Aquí la Tierra. ¿Qué pasa? Que el programa se recortó, o sea, se había ampliado, por eso me contrataron. Porque y luego se volvió a recortar. Eso es. La tele es así de cambiante, entonces se recortó, además coincidía con el Mundial que se emitía en televisión española, decidieron ahí jugar un poco con la parrilla y desapareció esa ampliación. Y de ahí, pues eso, la productora ideó otro programa que se llama Ahora o Nunca, que es en el que estoy ahora, y muy feliz. O sea que tu aventura entonces, después del máster, no puede ser más interesante y más ocupada. Es decir, no has parado prácticamente a pesar de la pandemia. O sea que tu experiencia es bastante fructífera, ¿no? Sí. De hecho, tengo una compañera ahora mismo también del máster en Ahora o Nunca. Qué curioso, o sea, ¿no? Que sí. Oye, y Carlota, ¿cómo es tu día a día? Así de una forma breve. ¿Cómo puedes relatarnos desde que te levantas hasta que te acuestas? Bueno, solo lo que es el trabajo. ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos en qué consiste tu trabajo. Pues mira, te puedo decir que es un horario bastante desordenado, porque normalmente, mira, yo soy reportera, ¿no? Porque el trabajo de redactor es un poco diferente, pero los reporteros tenemos una semana, que grabamos en Madrid y alrededores, ¿vale? Porque el programa, que no lo he explicado, es un poco de tradiciones, vamos buscando pueblo por pueblo las tradiciones de ese lugar, un poco las recetas más antiguas. Entonces, un poco de gastronomía, cultura y tal, ¿no? Entonces recorremos España. Y la cuestión es eso, que empezamos a lo mejor una semana en Madrid, por ejemplo, esta semana a mí me toca en Madrid, pues me toca el viernes grabar, ¿vale? Pues toda esta semana, los días previos, pues estoy llamando, estoy produciendo, hago mucha producción, ¿vale? O sea, lo hacemos todo, los reporteros lo hacemos todo. Empezamos buscando temas, llamando a la gente, oye, Pepito, ¿quieres participar? ¿Te interesa? Tal. Nos hacemos un poco el guioncillo, yo me lo hago por lo menos, y luego grabamos. Esta semana, ya te digo, toda la semana de preparación, viernes grabación. Esta semana en Madrid. La semana que viene, por ejemplo, me toca Lugo. O sea, lo he elegido yo, eso sí, lo elegimos nosotros y decimos, pues la semana que viene me apetece irme a Lugo. Entonces voy buscando los días previos, digo, vale, a ver qué pueblos puedo ir, tal. Pues este pueblo tiene tal tradición de, yo qué sé, de una tarta, ¿vale? Una tarta que la llevan haciendo ahí desde el siglo XV. Me lo acabo de inventar. Entonces, pues venga, pues me interesa. Pues Pepita en la pastelería tal lo hace. Pues lo que es producir, vaya. Un reportaje. Trabajo de mesa, preparatorio, producción, para luego poder hacer la grabación, sí. ¿No? Sin problema. Que esto, por ejemplo, en informativos no lo tenía. Depende también de la productora, del programa y tal. Hay gente que se dedica, claro, a producir los temas y el reportero pues va a grabarlo. Depende un poco del programa, ¿no? Aquí en este programa sois Juan Palomo. Tú te lo guises, tú te lo comes. Siempre lo digo, además.
Nos lo Lo cual, buscamos, lo nos cual lo ta- miramos. tampoco, lo cual tampoco está mal, porque es No. verdad que un reportero total, un reportero 360, ha de Mm. saber hacer de todo. En el máster también se trabaja pues ese aspecto del reportero completo, ¿no? En el que, por ejemplo, la edición de vídeo también se trabaja y es algo que luego tenéis la oportunidad de desarrollar, porque hoy en día en muchos lugares, muchas productoras y también en muchos informativos, es el propio redactor el que tiene que manejar la edición de vídeo perfectamente, ¿no? En tu caso también has trabajado la edición de vídeo, trabajando. Sí, de hecho, en el máster seguís utilizando el programa Avid. Avid, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pues ese, claro, cuando entré al matinal, claro, fue lo único que utilizaban. Entonces es como, menos mal, porque es lo que había aprendido, ¿no? Yo antes de entrar al máster sí que manejaba otros programas, pero Avid era un desconocido para mí. Entonces sí, o sea, sin eso no hubiera ido a ninguna parte, porque yo lo que hacía era sobre todo, pues eso, montar colas, montar vídeos. Imagínate si no llego a saber. Sí, me acordé mucho de Antonio. Antonio, nuestro profe de edición, Sí, ¿no? Eh, maravilloso. Carlota, se te ve muy contenta con lo que estás haciendo. Tú, a pesar de que comentas que el trabajo de periodista, de reportero, es un trabajo Mm, un poco inestable, no sabes muy bien cuánto tiempo va a durar en una producción determinada, los programas duran lo que duran en la parrilla, claro. no te cambiarías por nadie. Tú quieres seguir en esta dinámica y te gusta el mundo de la tele y esperas seguir montada en esta ola, ¿no? De un programa a otro programa. ¿Ese es tu objetivo? Yo no quiero parar, Ángel, porque además ahora estoy en un punto en el que en este tipo de programas son tan agradecidos, o sea, conoces a tanta gente maravillosa. Informativos también me gustaba muchísimo, ¿eh? Porque yo siempre he sido muy de cosas así como, ¿cómo te digo? Un poco, me gustaba la criminología, entonces el tema de los sucesos siempre me ha encantado y cubrir noticias así también te sientes un poco importante, ¿no? Ser el vínculo entre el público y lo que está pasando. Eso me encantaba, pero un programa como este, que al final la gente te lo da todo, está súper orgullosa de sus raíces, de sus tradiciones, y es que te lo dan todo, o sea, son súper generosos. Entonces yo, sí, no puedo estar más feliz. Me pagan por esto y no me lo creo. O sea Oye, que... y si haces un ejercicio de futurología, ¿cómo te ves dentro de, qué sé yo, no te lo voy a poner muy lejos, dentro de 5 años? ¿Dónde se ve Carlota West dentro de 5 años? ¿Haciendo qué? Está feo decir otro programa, ¿no? Pero claro, yo desde pequeña siempre había soñado con trabajar en viajeros, lo que antes era callejeros viajeros, ahora viajeros, o españoles por el mundo, que también me encanta, o en el mundo, no sé cómo se llama Pues exactamente, pero desde, desde sí, aquí lanzamos la oferta a tu por candidatura favor. para ser reportera de uno de esos programas de viajes que hay varios, hay en cada comunidad autónoma, hay Sí, madrileños por el andaluces. mundo, andaluces por el mundo. De hecho, hay una compañera del máster, Arantxa, vamos, que trabaja en Vascos por el mundo. Ella Ah, es vasca, sí. sí, y el otro día la vi por Twitter, que colgaba uno de esos viajes que se está haciendo desde hace ya no sé cuántos años. Ella hizo el máster en varias ediciones antes que tú. No sé si 2015, 2000, no lo recuerdo con exactitud, porque ya son 10 ediciones del máster las que llevamos Sí. y claro, sois muchos los que habéis pasado por las aulas de la Universidad Rey Juan Carlos. Oye, ¿qué recuerdo tienes de tu paso por el máster en reporterismo de televisión? Espero que lo tengas con mucho cariño en tu mente, ¿no? Uf, malísimo. Nada, pero no te sé decir uno, ¿eh? O sea, tengo como pinceladitas, ¿sabes? De cada cosa. Me acuerdo mucho de tu clase, por supuesto, porque yo creía que hacía cosas bien y las hacía fatal, porque muchas veces imitamos, es verdad, imitamos lo que vemos en la tele y no siempre es correcto, ¿no? Nos decías tú, es que No por mucho que lo hagan, trae ejemplos. no por mucho que lo hagan muchos, significa que esté bien, ¿no? De hecho, Exacto. ya decíamos en la clase de locución que, que generalmente la locución en informativos dista mucho de ser buena. Ejemplar. Pero vosotras que habéis pasado por este máster, tenéis una serie de consejos que espero que tú pongas en juego cada vez que tienes que hacer una pieza y una locución. ¿Te acuerdas mucho Me de la acuerdo. locución? ¿Sí? Mira, sobre todo de las pausas, no enfaticéis la palabra de la misma manera siempre. O sea, esa frase o sea, eso lo decías tú, ¿a que sí? Sí, y lo sigo diciendo. Y lo sigues diciendo. Sí, Pues eso, me acuerdo de esas clases, me acuerdo de las clases con Cecilia, que no sé si sí, sigue directo. siendo Sí, profe, sigue siendo profesora. maravillosa. O sea, yo al principio decía, ¿pero qué estamos haciendo? Porque
son muy divertidas, o sea, son muy divertidas. Me hicieron perder la vergüenza muchísimo, porque, a ver, aunque salir en la tele no es sinónimo de ser extrovertido, ¿eh? Ya. Ahí hay una tímida interior. Entonces, era muy de improvisar. Si no sabéis de lo que estoy hablando, hay que ir al máster y comprobarlo en primera persona, porque son muy divertidas. Son como clases de teatro, de improvisación, y luego eso te sirve un montón para cuando te quedas en blanco en un directo, saber tirar del hilo. ¿Te ha pasado quedarte así? Hombre, no me he acordado de Cecilia en mitad de un blanco, pero entiendo que esa herramienta me sirvió para eso, sí, me ha pasado estar en blanco. Para al final resolver y salir adelante y exactamente. No quedarte callada. O irte de pantalla, que también ha ocurrido. Que ha habido algunos a los que les ha pasado. Oye, ¿qué importancia, ya con esto casi terminamos, qué importancia concedes a este entrenamiento profesionalizado del máster en reporterismo de televisión de la Rey Juan Carlos? ¿Qué importancia concedes, decía, en tu perfil profesional hoy? O sea, ¿cuánto crees que debes al máster para que Carlota West sea la que es hoy? Yo diría muchísimo, ¿eh? O sea, quiero creer que mi persona también tiene su porcentaje, pero es verdad que es lo que te digo, yo venía sin herramientas periodísticas y yo voy a decir un 80, ¿eh? Un 80%, voy a tirar a lo alto, porque yo soy consciente de que si yo no hubiera pasado por el máster, no estoy ahora mismo donde estoy. Así te lo digo. Pues ya dices mucho, Carlota, ya dices mucho porque efectivamente, a ver, cuando uno hace una carrera piensa que con el título ya debería bastar para su integración, digamos, en el mercado laboral, ¿no? Pero no sé si, afortunada o desgraciadamente, los másteres se han vuelto como una necesidad para complementar o completar la formación, ¿no? Entonces, el máster en concreto de la Universidad Rey Juan Carlos, este máster en reporterismo, creo que aporta a los licenciados en comunicación audiovisual y periodismo eso que parece que la carrera no termina de estimular del todo o de formar del todo, ¿no? Entonces, creo que cumple un papel relevante y sobre todo ese primer paso laboral que es el de las prácticas, unas prácticas garantizadas que son, si el alumno lo aprovecha, son unas prácticas que por lo general le pueden favorecer mucho para conseguir asentarse en una productora o en una cadena, ¿no? Entonces yo creo que hay que decirlo tal y como es, ¿no? ¿Los másteres son imprescindibles? Bueno, pues de un tiempo a esta parte se han convertido en muy importantes para determinados puestos de trabajo, ¿no? Totalmente, o sea, sí, perdona. No, quería decir que exactamente eso, si no empiezas con unas prácticas, luego es lo que decíamos antes de tejer la red, ¿no? De contactos. Al final, pues eso, empiezas en las prácticas, conoces a alguien en una productora o esa persona que trabaja contigo en las prácticas dice, oye, pues esta chica vale para tal, conozco un puesto, al final vas enlazando uno con otro y te vas manteniendo. Pero todo también depende, o en gran medida depende de luego tu trabajo, de cómo te comportes cuando te suelten el toro y cómo lo toreas. Y luego cada alumno es el que, cada licenciado, cada profesional es el que tiene que dejar esa buena impronta y dejar ese buen recuerdo en aquellas personas que comparten mesa y cámara con ellos, ¿no? Y claro, eso es ese 20% que decías tú, que el que sobra es el que ha puesto. No, hombre, no. Tú seguro que mucho de lo que te pasa, Carlota, ha dependido y depende y seguirá dependiendo de ti, de tu capacidad de adaptación, tu capacidad de aprendizaje y tu capacidad de ir engordando tu experiencia para ser cada día más solvente y más eficaz profesionalmente. Sí, Carlota, quiero pensar que sí. Seguro que sí. Carlota, ha sido un placer tenerte en este podcast, en Report 360. Esperamos seguir viéndote en televisión y, bueno, si es tu sueño, ojalá te veamos viajando por el mundo. Ojalá que así sea. Un beso. Un beso, Ángel. Gracias, hasta Carlota. pronto. Adiós. Chao. Pues ya has conocido a Carlota West. Como has podido comprobar, considera muy importante en su día a día todo lo aprendido en el máster en reporterismo de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Estás a tiempo de apuntarte a la 10ª edición. Tienes de plazo hasta el 29 de septiembre. Seguiremos conociendo más perfiles en una próxima entrega de Report 360. Hasta luego. ¿Has escuchado?
Report 360, el podcast del Máster en Reporterismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Una cita con profesionales que pasaron por el máster para conocer su trayectoria tras realizar esta formación especializada y recordar su experiencia. También una oportunidad para conocer a fondo el máster en reporterismo de la mano de sus profesores, prestigiosos profesionales del audiovisual. Report 360, un podcast presentado por Ángel Morón.